Bueno, hermanos, vamos al tema que nos atañe el día de hoy. Vamos a ir a el libro de Colosenses. Colosenses capítulo 1. Colosenses 1, 16 y 17. Dice así. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, está hablando aquí, ¿no? Dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Amén. Hoy vamos a hablar de política. Vamos a hablar de la parte política de Dios. Hoy vamos a hablar de el Dios soberano. Vamos a conocer esta característica del Señor, que es la soberanía de Dios. ¿Y por qué digo que vamos a hablar de política? No vamos a hablar de las elecciones ni nada de eso, ¿no? Porque no tiene nada que ver con el mensaje, pero sí de esta palabra tan conocida, ¿no? La palabra soberanía, que muchos países se jactan de tener esta soberanía, muchos gobernantes se jactan de esto. Sin embargo, cuando la veamos en profundidad vamos a ver que el único verdaderamente soberano es Dios. Vamos a ver qué significa esta palabrita, ¿no? Este tema sobre la soberanía de Dios es un tema que la verdad que lo he escuchado predicar, pero muy poco realmente, y es un tema muy interesante. Es un tema que deberíamos no solamente saberlo, porque si yo les digo, ¿sabían que Dios es soberano? Seguramente todos saben que Dios es soberano. Ahora, ¿saben qué significa que Dios es soberano? Eso ya es otro tema. Sabemos que Dios es soberano, pero no entendemos muchas veces qué significa que Dios es soberano. Como sabemos que Dios es todopoderoso, pero no entendemos cómo que lo puede absolutamente todo, ¿no? O sea, nuestra mente no alcanza a captarlo todo. ¿Qué significa que Dios es soberano? Fíjense, releamos, dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados. Todo fue creado por medio de Él, o sea, por medio de Jesucristo, y para Jesucristo. Y en el versículo siguiente dice: y en Él, y gracias a Él, subsiste todo lo que existe. Todo lo que hay se mantiene vivo, se mantiene en movimiento, se mantiene gracias a Jesucristo. Él lo creó para Él y existe por Él, nada más que por Él. ¿Qué significa la palabra soberano? Cuando decimos Dios es soberano, en la Biblia se encuentra una frase que se dice: Dios es el soberano del universo. Así dice la palabra de Dios. Soberano significa, escuchen esto, si ustedes buscan, esto es la definición que yo saqué de internet. Vos pones en Google la palabra soberano, definición o significado, y te sale esto, lo primero que te sale: soberano, que se gobierna a sí mismo sin estar sometido políticamente a otro. Obviamente, cuando vos buscas en Google no se está refiriendo a Dios, se está refiriendo a los países soberanos, a los gobiernos soberanos. Que se gobierna a sí mismo sin estar sometido políticamente a otro. Y también significa que tiene el máximo poder o autoridad sobre algo. ¿Sí? Esta definición es obviamente aplicada a los estados, a los países, a los monarcas, a los reyes, ¿no? A las monarquías. Pero cuando hablamos de Dios, cobra otro sentido. Y vemos que si lo leemos ya podemos encontrar a Dios en esa definición. Dice que se gobierna a sí mismo. En realidad, los países que dicen ser soberanos dicen que se gobiernan a sí mismos, pero de una u otra manera siempre dependen de otro país, ya sea culturalmente, ya sea económicamente. Y los países que se creen demasiado soberanos y se cierran al mundo, ¿qué les pasa? Cuba, Venezuela, Corea del Norte, esos países que son hiper cerrados, soy soberano y nadie me dice nada, se terminan yendo a unas tiranías terribles, a un desastre
astronómico, ¿no? Eso es lo que logra, por eso digo que un poquito políticamente vamos a hablar, porque es para comparar los gobiernos del mundo con el gobierno de Dios sobre el universo. Nadie puede decir que verdaderamente se gobierna a sí mismo. Es imposible como humano gobernarse solo. Y si cada persona se gobernara a sí mismo, entonces viviríamos en una anarquía. No sé, yo salgo a la calle y mato al que quiero, y yo me gobierno solo, así que me juzgo solo, soy inocente, listo. O sea, sería un desastre, sería un caos. Por eso son necesarios un poco los gobiernos para controlar un poco a la gente. Pero ningún gobierno que diga ser soberano verdaderamente se gobierna solo a sí mismo, porque termina en desastre. Necesita de la cooperación de otros gobiernos, de otros países, hacer alianzas comerciales, de lo que sea. No son verdaderamente soberanos porque dice, se gobierna a sí mismo sin estar sometido políticamente a otro. Dios no necesita de nosotros, sino que nosotros necesitamos de Dios. Dios no necesita de nadie, Él subsiste en sí mismo. Cuando han leído en la Biblia cuando dice, yo soy el gran yo soy. ¿Qué significa yo soy? Esa palabra yo soy, que dice el Señor, significa el que existe en sí mismo. O sea, no los necesito a ustedes para existir. Dios ya existía antes de que existiera el mundo entero, el universo físico que conocemos. Dios ya existía. Dios se gobierna a sí mismo y es autosuficiente. No necesita de nosotros, como los gobiernos sí necesitan de otros para subsistir. Y dice la segunda definición que tiene el máximo poder o autoridad. Aún los máximos presidentes y el más poderoso, no sé, el de Rusia, Vladimir Putin, que todo el mundo le tiene miedo, o el Xi Jinping este de China, que le tienen pánico terrible, aún ellos no están exentos de que un soldado que tienen al lado se vuelva loco y les pegue un tiro en la cabeza. Y se acaba. Aún ellos son simplemente humanos que creen tener mucho poder. Pero es cuestión de que dos o tres se comploten alrededor de él y le hacen un golpe de estado y chao. Y se acabó el gran quien sea. No hay gran nadie. Porque todos, ante una espada, ante un cuchillo, ante una bala, somos iguales de frágiles. ¿Sí? No tenemos el poder absoluto sobre nada. En cambio, Dios sí tiene el poder máximo y autoridad máxima sobre el universo entero. A cualquier persona le pueden hacer un golpe de estado y salir victorioso, pero a Dios no. Y yo les pregunto una cosa, ¿alguien le intentó hacer un golpe de estado al Señor? ¿Saben qué? Sí. Sí. Satanás le intentó hacer un golpe de estado. ¿Qué dijo él? Subiré hasta el trono de Dios y me sentaré a la diestra de Dios. ¿Quién está sentado a la diestra de Dios? Jesucristo. O sea, le quería hacer un golpe de estado al Hijo de Dios. Le quería hacer un golpe de estado. Y ahí cuando dice la palabra del Señor que fueron expulsados del tercer cielo, fueron echados del reino del Señor. Y por eso viene a caer a la tierra, ¿no? Él y todos los que le siguieron. Fíjense, aún siendo seres sin pecado, Satanás de alguna forma los convenció de que podían hacerle un golpe de estado al Dios Todopoderoso. Una locura. Una locura. Pero realmente fue así. Se le pudo hacer, le intentaron hacer un golpe de estado a Dios. Pero Él se gobierna a sí mismo, no depende de nadie más y tiene el poder y autoridad máxima de verdad. ¿Sí? Él es verdaderamente soberano. ¿Por qué los hombres no pueden ser verdaderamente soberanos? Porque estamos sujetos a ciertas cosas. Por ejemplo, lo más común que conocemos en todos los argentinos, la corrupción. La corrupción impide que un país sea verdaderamente soberano. ¿Existirá algún país donde no hay corrupción? No. Hay países donde hay un nivel de corrupción muy bajo porque hay pena de muerte. Hay países donde, no me acuerdo qué país era, no es Turquía, no me acuerdo si es Turquía, uno de estos donde directamente que te descubran en caso de corrupción es pena de muerte. No me puedo acordar el nombre ahora del país, pues creo. Hay uno de estos países, como Turquía, uno por ahí, que directamente hay pena de muerte. Te descubren trapos sucios, pena de muerte. Entonces, no es que no haya corrupción, pero las que deben ser mínimas para que ni se noten. No es como ahora así tan abuso, ¿no? Como lo que está pasando en Argentina. Pero el ser humano no está libre de eso, no está libre de la corrupción.
Por eso nunca va a poder llegar a ser verdaderamente soberano. No está libre de qué? De la soberbia. Hay muchos gobernantes que no son precisamente corruptos, que quieren hacer las cosas bien, pero son soberbios y toman decisiones en base a su altanería, a su soberbia, a creerse mejores que otros países. Y eso obviamente atenta contra la soberanía, porque un verdaderamente líder, ¿cómo se llama? Un presidente, un rey, un gobernante, no debe gobernar con soberbia. Eso en Dios no existe, porque Él es el dueño de todo. ¿Soberbio de qué sería? Si no tiene nada que presumirle a nadie, Dios. Él es el dueño y el que sustenta todo. Él no está sujeto, Dios no tiene corrupción, Dios no tiene soberbia. Y lo más importante que le puede pasar aún al gobernante más bueno del mundo, como podemos por ejemplo el ejemplo del rey David, aún el más bueno del mundo está sujeto a errores humanos. ¿Sí? Aún el más bueno, ¿los cometió el rey David los errores? Por supuesto que los cometió. Y gruesito los errores que cometió. Y se arrepintió para la gloria del Señor. Pero por más, y se lo considera el mejor rey que existió en la historia de la humanidad, al rey David. Y aún así él estaba sujeto a errores, cometió errores bastante garrafales. No puede el ser humano ser verdaderamente soberano. Por eso la palabra de Dios habla de Dios como el soberano del universo. Solamente Él es, siendo omnisciente, o sea que lo sabe todo, omnipotente, o sea que lo puede todo, y omnipresente, que está en todos lados para verlo todo, solamente Él puede ser verdaderamente soberano. Porque lo único que termina esa soberanía de las personas es en tiranía, en querer gobernar y gobernar de forma egoísta, de forma corrupta, de forma villana, por llamarlo de alguna manera. Solamente Dios puede ser un verdadero soberano. En Mateo capítulo 10, versículo 29, Jesús nos dice que el Padre tiene el control aún de los pajaritos que caen del cielo. Aún de los pajaritos que son cazados o los que mueren, aún ellos, dice, no cae ninguno sin mi Padre. Y nosotros vemos, hay una cantidad impresionante, al menos acá en Villaleo donde vivimos, vemos para donde vemos. Ayer iba caminando y salió de repente estos aguiluchos, pero unos gigantes hermosos, y veía un montón de pájaros por todo, y doy realmente gloria a Dios por tanta belleza que tenemos acá en Villaleo, ¿no? Pero ninguno de esos pajaritos, y muchas veces vas por la calle y ves que hay alguno muerto en el piso, ninguno de ellos, ni siquiera esos pajaritos mínimos, cayeron al piso sin el control de Dios. ¿Puede el hombre tener este nivel de control sobre las personas? Imposible. Dios lo tiene sobre pajaritos. Y el versículo 30 de Mateo 10 va más allá, porque dice que aún los cabellos de nuestra cabeza están contados por Dios. ¿Qué significa esto? Es control absoluto. Es el control absoluto que Dios tiene sobre nosotros. Es una cosa que escapa a nuestro entendimiento. En la actualidad hay muchos gobernantes y muchas fuerzas políticas, muchas personas muy poderosas de mucho dinero que están tratando de a poco, hace rato que se viene, antes se hablaba como una teoría de conspiración, hoy ya se sabe que es cierto, que están tratando de a poco, más y más, de controlar a la población, controlarla en cuanto a los nacimientos. No sé si sabían, pero por ejemplo en China, si tenés un hijo, está permitido; tener dos hijos no está permitido. Por eso muchos dicen que cuando les nace un hijo, una nena o un hijo de más, muchos los matan. Es terrible, pero pasa así y es legal. No hay en China es una locura, pero es así. No hay ningún problema para ellos, porque es legal tener un hijo. Dos hijos es ilegal. Eso es un control de natalidad. El aborto, el matrimonio homosexual, todas estas cosas son intentos de controlar a la población por medio del celular, de tus redes sociales, todo es un intento continuo de controlarte. El noticiero, vos prendés la televisión y sin darte cuenta, en realidad a los noticieros les dan una pauta, una buena cantidad de plata para que digan lo que el gobierno quiere que diga, y nada más. Y sí, por ahí te dicen, sí, hay corrupción, pero pasan cosas terribles en el país y no las mencionan. ¿Por qué? Porque los gobiernos van tratando de controlar a la población, controlar. Ahora, si vos llegás a decir, vos podés hacer publicaciones cristianas en Facebook, pero si vos haces una publicación diciendo que la homosexualidad es un pecado, sonaste, te pueden tirar abajo la cuenta. ¿Por qué?
por discurso de odio, porque estás odiando a los pobres, cuando en todo lo contrario, uno los está amando, te está diciendo, es un pecado y te vas a ir al infierno. Decirle a una persona que está en pecado no es el discurso de odio, todo lo contrario, es amor. Es decirle, por Dios, te vas a ir al infierno y Dios te puede librar de ese infierno. Estás en pecado y te estás condenando solo. ¿Entendés? Eso no es discriminación, eso no es odio, todo lo contrario. Pero sin embargo se busca controlar. El humano lo que hace es eso, es controlar para el mal. ¿En qué termina siempre? En una tiranía. En que, de acuerdo a lo que dice un gobierno u otro, pero en cambio en Dios es una cosa muy distinta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos los atributos que ya vimos de Dios son acumulativos, son todos juntos. Dios es soberano, pero al mismo tiempo Dios es amor. Ya lo vimos la otra semana. Dios es amor, o sea, quiere el bien siempre para nosotros. Dios es justo. Nada de lo que Dios haga va a ir contra la justicia de Dios. Dios es luz, o sea, no hay nada de oscuridad en Él, no hay malas intenciones en Él. Todo eso va junto con su soberanía. En el hombre no es así, porque el hombre ¿qué es? Pecador, corrupto, envidioso. Y ya todo eso encima le das poder absoluto sobre las naciones y que termina siendo desastre. Pero Dios es todo lo que ya vimos y lo que vamos a seguir viendo, junto con su soberanía, junto con ese poder absoluto que tiene sobre nosotros. Vamos a ir a Efesios capítulo 1. Efesios 1, capítulo 11. Dice, nuevamente hablando de Jesucristo, ¿no? Dice, en Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Eso, hoy en día hay una cosa que, no sé si han escuchado esto de los superpoderes que se le quiere dar al presidente. No sé si han escuchado. Bueno, obviamente en los países democráticos se supone que para tomar una decisión el presidente tiene que pasar por la Cámara de Diputados, de Senadores, que se haga ley. Pero lo que se está buscando es lo que se ha hecho en estos años, que el presidente pueda mandar por decreto. Decir, esto es así y así, esta ley así, y ya está. Esos son los superpoderes, ¿no? Como un rey de la antigüedad. El rey dice esto es así, te callas la boca. Eso es lo que se está buscando, lo cual es obviamente anticonstitucional. Bien, sin embargo, en Dios, que es soberano, que es rey sobre todo el universo y sobre nuestra vida, dice, fíjense, habiendo sido, hablando de nosotros, dice, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios sí es soberano, Él sí tiene la voluntad absoluta y como vimos en la definición, no depende políticamente de nadie, no tiene que pedirle permiso a la Cámara de Ángeles a ver si le dan permiso. No, Él es el soberano. Este poder en un ser humano, como les dije, termina en una tiranía, pero en Dios, como Dios es amor, como Dios es justo, como Dios es luz, todo esto obviamente se equilibra en el Señor. ¿Con qué propósito? Dice, habiendo sido, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. O sea que Él nos eligió, dice la palabra de Dios, desde antes de la fundación del mundo. Todo lo que creemos en Cristo, Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Esta es otra cosa que los gobernantes no pueden hacer. ¿Saben qué es? Predestinar a una persona para que haga algo. Esto solamente es una característica única del Dios soberano. Predestinar desde el principio de su vida a una persona para que logre un objetivo. ¿Ustedes creen que no lo han intentado gobiernos? Lo han intentado. Hubo muchos que a veces copaban un país o un reino y había un montón de gente que eran todos, qué sé yo, herreros, carpinteros y los mandaban todos a sembrar el campo. Y era un desastre porque no sabían sembrar el campo. No puedes decirle a una persona, ahora vos dedicate a tal cosa. Si toda su vida fue herrero, ¿cómo va a ser de golpe agricultor? No sabe nada. Bueno, eso se intentó hacer mucho, ese control de la población, control del trabajo, mandarlos a hacer un trabajo que no sabían hacer. Y obviamente, ¿en qué terminó? En desastre.
Ningún gobierno, ninguna persona puede predestinarte para hacer algo que no está en vos, que tal vez no te gusta, que tal vez nunca vas a aprender bien. Pero Dios, que nos conoce desde antes de la fundación del mundo, desde antes que tuviéramos ¿cómo se llama? En el embrión, antes que fuéramos un embrión, antes que estuviéramos en el cuerpo de nuestra madre, Él ya nos conoció, dice. Él ya nos predestinó para que todas las cosas que vivimos, y muchas veces llegamos a un punto y decimos, wow, si yo no hubiese pasado por todo esto, hoy no sabría esto que sé ahora. Eso solamente Dios lo puede hacer. Un gobernante humano no te puede predestinar a nada. Te puede dar un cargo, pero si no lo sabes hacer bien va a ser un desastre. Pero cuando Dios te lleva a un lugar, es porque Él ya te predestinó para ese lugar, porque ya te preparó previamente. El hombre no lo puede hacer, y muchos lo han intentado hacer. Han escuchado de casos seguramente de padres de que, como yo fui doctor y tu abuelo fue doctor, vos vas a ser doctor. Y los obligan a estudiar una carrera que no les gusta, y muchos terminan siendo pésimos doctores porque lo hicieron por obligación, y otros, he escuchado casos de que terminan la carrera y van al padre y le dicen, toma, acá tenés tu título, yo me voy a tocar la guitarra porque a mí no me gusta, y listo. Vos querías el título, ahí tenés tu título, pero yo me voy a dedicar a lo que yo quiera, porque a mí no me gusta. No voy a ser doctor porque voy a ser un pésimo doctor. Pocos, lamentablemente, se animan a enfrentar esa injusticia de que te obliguen a hacer algo que no te gusta, solamente porque como vos fuiste así. ¿Saben cuánta gente hay así? Muchísima. Yo mismo he conocido casos de músicos que son músicos porque el padre los hizo ser músicos. Ser músico es una cosa hermosa, pero si no te gusta, es horrible. Y yo mismo lo he vivido. Conocí a alguien que era precisamente fanático de uno de estos músicos cristianos que tocaba el piano. ¿Y qué hizo? De chiquito a su hijo le encajó un piano y toma, toca el piano. Y hoy en día no toca mal, pero le ves el desgano cuando toca. Le ves el desgano. No toca con amor, no le interesa. Lo hace porque, bueno, para quedar bien con el padre o con la madre. Entonces, el ser humano no puede ser soberano sobre otra persona. No podemos gobernarle la vida a otra persona. Pero Dios es soberano porque todas estas cosas actúan en Él. Su amor, su justicia. ¿Amén? Dios sí puede hacerlo. ¿En base a qué? Escuchen esta palabra, en base a su presciencia. ¿Qué significa presciencia? Esta palabrita significa conocimiento previo. O sea que Dios ya conoce todo desde antes de que pase. Vamos a ir a primera de Pedro, capítulo 1, así, a donde vamos a encontrar esta palabra que, por lo que estuve viendo, es la única parte en la Biblia donde se menciona esta palabra. Leímos recién que fuimos predestinados. ¿Para qué fuimos predestinados? Acá está, primera de Pedro. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿De qué está hablando? Le está hablando a todos los cristianos que habían sido esparcidos, ¿no? A todos los cristianos que habían sido cristianos, judíos, todos los que habían creído en Jesucristo, que por razones de Cristo habían tenido que escapar y estaban dispersados por todos lados, ¿no? O sea, nos habla a nosotros, en sí le está hablando al cristiano. Dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Para qué? Dice, nos predestinó en base a su presciencia, su conocimiento previo. ¿Qué significa esto? Que el Señor sabía desde antes de la fundación del mundo quiénes iban a creer en Él y quiénes no. Y muchas veces nos amargamos porque decimos, esta persona murió y habrá conocido al Señor. Despreocúpate, porque a Dios no se le escapa nada. Y si Dios permite que una persona muera a tal edad, muera joven, muera en un accidente, te puedo garantizar que en su presciencia, en su conocimiento previo, Dios ya sabía quiénes le iban a aceptar y quiénes no. Dios ya sabía quiénes iban a ser salvos y quiénes no. Muchas veces nos encerramos en ese, porque en nuestro conocimiento humano queremos saber todo. ¿Y qué hubiese sido si este familiar seguiría vivo y a lo mejor esto? No. El que tiene el control absoluto de la vida y de la muerte, aún de los pajaritos, es Dios, no nosotros. Entonces cuando nos amargamos por esas
cosas, estamos tratando de ser soberanos. Creemos que nuestra lógica es mejor. Porque escuchábamos a mucha gente, Señor, ¿por qué te lo llevaste? Perdón, ¿quién es el soberano? ¿Quién es el que sabe todas las cosas? ¿Quién es el que conoce nuestro destino? En base a su presciencia, o sea, que conoce las cosas de antemano. Muchas veces no lo sabemos, ¿no? Pero muchas veces hasta Dios ha quitado a personas del medio para que otros puedan llegar al camino del Señor. Porque tal vez habrían tenido una vida larga y plena, perjudicando a un montón de otra gente. Pero no lo sabemos a eso. Solamente Dios lo sabe. Nosotros solamente vemos la pérdida humana, la tristeza humana. Pero en base a todo lo que Dios ya sabe, Dios ya predestinó a unos. Dios ya predestinó a unos para que vivan una vida conforme a su conocimiento previo de que iban a conocer al Señor. Él sabe quiénes lo van a aceptar y quiénes no. ¿Amén? Amén. O sea que lo que Pedro nos está diciendo es que todos y cada uno de los que creímos en Cristo fuimos seleccionados para recibir esta salvación, la salvación que hoy tenemos en Cristo. No es que Dios nos eligió de forma arbitraria, dijo, bueno, este va a ser salvo y este se va al infierno. No, Dios sabía desde antes quiénes iban a estar en esta reunión acá sentados, todos ustedes y yo. Dios sabía que íbamos a estar acá, escuchando la palabra de Dios. Dios sabía que era mucho mejor que estuviéramos en estas reuniones fragmentadas. Por algún motivo Dios consideró que esto era mejor y por eso lo permitió. Porque Él es soberano. Cuando creemos que algo escapa del control de Dios, no estamos entendiendo lo que es la soberanía de Dios, lo que es el gobierno absoluto que Él tiene sobre cada segundo de nuestras vidas. ¿Amén? Amén. El Salmo 139, 16 dice, tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando aún no existía ni uno de ellos. O sea, todos los días de nuestra vida, hasta el día de hoy y hasta que el día que nos toque partir con el Señor, todos esos días ya están escritos en el libro de Dios. Dios ya los tiene escritos, Dios ya sabe qué decisión, Dios ya sabe si a lo mejor yo cuando salgo a la ruta me atropello un auto, porque a lo mejor Él lo permitió así porque decidió que ya me quería llevar. O a lo mejor llego, todavía no viene el Señor en mucho tiempo y que yo voy a tener nietos, no lo sé. Pero Dios ya sí lo sabe, soy yo el que no sabe. Eso no quiere decir que escape del control de Dios. Él sí tiene el control absoluto. Dios sabe exactamente cuándo vamos a nacer, cuántos años vamos a vivir y cómo vamos a morir. ¿Cuándo y cómo vamos a morir? Él ya lo tiene escrito en su libro personal. Esta situación que les contaba en el testimonio, ¿no? de Brunito, de cómo se quemó la manito. Aún ese acto imprevisto estaba escrito en el libro del Señor, en la vida de Bruno. Yo no lo puedo entender, yo lo veo como padre. Me duele haberlo visto, gracias a Dios, ahora está re bien, pero haberle visto que ese momento de tristeza, de que no sabe a quién acudir, solamente sabe llorar y abrazar porque no entiende lo que le está pasando. Yo no entiendo, y yo puedo enfrascarme en mi mente humana y decir, pero si Dios es bueno, ¿por qué permitió que mi hijito sufra, si es buenito, si esto? Y yo qué sé qué Dios tiene preparado para él. Yo no sé cómo está tratando con él. Tal vez eso, lo primero que pensé es eso. En el momento no dejaba de darle gracias a Dios, aún viéndolo a él llorar, yo no dejaba de darle gracias a Dios, porque si hay un miedo que yo tengo en mi vida, es a que a mis hijos les caiga una olla de agua caliente o algo grande. Digo, ¿quién sabe si el Señor permitió que él agarre esta tacita ahí, que les caiga un poquito de agua caliente y se queme un poquito, para que ella entienda de que no tiene que agarrar de ahí arriba, y eso tal vez lo está librando de un día agarrar una olla de aceite hirviendo, por ejemplo? Yo no lo sé, yo solamente estoy viendo el dolor actual. Pero la visión del Señor es mucho más grande. La visión del Señor es mucho más grande. Y muchas veces nos pasa de que algún familiar, algún hermano, quien sea, no sé, queda en una situación difícil o tiene un accidente y queda paralítico y va a decir, pero ¿por qué? Si él te alababa, vos no sabés, ni yo sé. Si a lo mejor con sus dos pies enteras, como el testimonio que contaba la hermana recién, de golpe se vuelca la droga, vos no lo sabés.
Y a lo mejor, como dice la palabra del Señor, es preferible entrar al reino de los cielos sin un brazo, o sin una pierna, o cojo, o sin un ojo. Es preferible entrar así que con los dos ojos, con los dos brazos y las dos piernas irte al infierno. Y si Dios ve necesario dejarte cuadripléjico, sin movimiento, ciego, para que te vayas al cielo, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Porque Él es soberano, porque prefiere tenernos toda la eternidad junto a Él, viéndolo en gloria, que tengamos una vida plena y nos vayamos al infierno. ¿Amén? Ese es el Dios soberano. Vamos a Romanos, vamos terminando. Romanos capítulo 8. Versículo 28. Este es el pasaje que a mí me llena de gozo y de paz. Y en ese momento tan horrible, viendo a mi hijo así, que se había quemado, sin duda que no dejaba de pensar en este pasaje. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, escuchen lo que dice, a los que conforme a su propósito son llamados. Lo que acabamos de ver, cómo Dios nos predestinó en base a su conocimiento previo. Él nos predestinó y en su libro ya escribió todos los días de nuestra vida. Cada piedra con la que tropezamos, cada pequeña lastimadura, quemadura, cada tristeza, cada angustia, cada discusión que tenemos, todo el Señor ya sabía que iba a pasar. El Señor ya sabía que iba a pasar. Y Él tiene el control en esa situación. El que pierde el control soy yo, no Él. Él está todo el tiempo en control. Entonces esto me trae nuevamente a algo que hace meses que no digo y no menciono, ¿no? Pero ahora me siento en la obligación de hacerlo. Podemos estar, ahora ya estamos un poco más relajados, podemos estar tan acobardados por una simple enfermedad. No digo que no exista, ahí está la enfermedad, listo. Ahora, ¿podemos vivir una vida acobardados por una enfermedad? Hay 500 millones de enfermedades. Hay enfermedades que me dan mucho más miedo. Hay enfermedades, a mí el cáncer me da más miedo que el coronavirus. ¿Podemos vivir tan acobardados por una enfermedad cuando Dios es el Dios soberano? Cuando Él tiene el control y por más que tenga... Ayer daba testimonio la hermana Estella, ¿no? Ella trabaja en un hospital. Ella trabaja en un hospital y está rodeado de gente enferma y no se enferma. Y ella daba gloria a Dios por eso. Daba gloria. A mí cuando me pasó esto de que me agarró no sé qué fue, una neumonía, que se me cerró la garganta, que no podía respirar, me cerraron los pulmones, que al final eran los bronquios, porque cuando me dieron el PAF se me abrió el toque los pulmones. La doctora que me revisó estaba aterrorizada. Me tocó con la lengua, ¿vieron que te meten la lengua, el palito en la lengua? Así de lejos y lo soltó rápido. Una cosa horrible. Digo, por Dios, dedícate a otra cosa. No podés ser un doctor y tratar así al que te está atendiendo, al que estaba atendiendo. Dedícate a otra cosa. Claro, lo que pasa es que estas personas no tienen el conocimiento del Dios soberano. No entienden de que se van a enfermar porque Dios quiere que se enfermen. Si estás haciendo una labor de bien, de servir al prójimo, y lo estás haciendo con amor, Dios te protege, Dios te cuida. ¿Cuántos hermanos hay un montón de testimonios de gente que está con coronavirus y los van a los familiares a visitar y no se contagia ninguno? Y después en una fiesta allá que, no sé, se contagiaron todos. ¿Por qué? Ni idea. Yo no soy el soberano, es Dios el soberano. Es Dios el que sabe cómo obra, a quién decide y a quién no. Yo no lo sé. Entonces, ¿podemos estar acobardados? No. ¿Podemos estar aterrorizados por lo que digan en la televisión? Para nada. Para nada. Yo siempre pongo el ejemplo de Pablo, ¿no? Cuando él tenía que ir a predicar y de golpe se le prende una serpiente venenosa y él agarra y se le saca y la tira. Y todos dicen, este ahora se muere sí o sí. Y no, siguió su vida como si nada fuera, no fue el médico, no hizo nada. Porque sabía que no era su tiempo. Y habrá pensado, si Dios quiere que me muera, me voy a morir. Pero si Dios me dijo que vaya a predicar para allá, seguramente no me voy a morir. Así que el problema somos nosotros que desconfiamos del Señor. Esa prudencia que decimos tener. No digo que no hay que ser prudente, ojo. Hay que ser prudente, hay que tener los cuidados que sean necesarios. Pero no disfracemos nuestra falta de fe de prudencia. Porque muchas veces es
falta de fe, es falta de confiar en el Señor, de que Él tiene el control de todo. Él es el soberano por sobre todo. Isaías capítulo 45. Fíjense lo que dice. Isaías 45, versículos 5 al 7. Dice: Yo soy Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa que desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas. Y escuchen esto, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. La paz y la adversidad. Muchos dicen, esto el diablo metió la... mi mamá y mucha gente mayor he escuchado que decían, el diablo metió la cola. No, el diablo no tiene poder sobre nuestras vidas, no tiene poder sobre el clima. Dice acá, el que hace la adversidad es Dios. Yo hago todo esto. Yo doy la paz y doy la guerra, la adversidad, las enfermedades. ¿De qué mano de quién vienen? De Dios. De Dios. No es el diablo el que hace estas situaciones. El ejemplo que conocemos, por ejemplo, en la Biblia es el ejemplo de Job. ¿Qué tuvo que hacer el diablo para poder tocar la vida de Job? Ir a pedirle permiso a Dios. Y eso es lo que muchas veces no entendemos, que creemos que como que el diablo, como dice, el mundo entero está bajo el maligno, dice la Biblia, sí, en la influencia del mundo, en las decisiones del mundo, pero al fin y al cabo el que decide hacer las cosas o no hacerlas es Dios. Nada pasa fuera de su autoridad. Para todo le tienen que pedir permiso a Dios, y si Él lo permite se da, y si Él no lo permite no se da. Muchas veces, muchos cristianos tienen como que el diablo tiene el mundo gobernado y Dios como que nos ayuda más o menos como puede, ¿viste? Y como que Dios te lo tenemos ahí como que nos defiende, pero ojo que el diablo es fuerte también. No, no es así, no es así. El que crea la adversidad, las enfermedades, las tempestades, es Dios. ¿Saben para qué? Para nuestro bien, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Nosotros escapa de nuestro entendimiento. ¿Cómo es que, no sé si vieron el tema de lo que está pasando ahora en China? En 3 días dice que llovió el equivalente a las lluvias de un año y se rompieron 4 represas ya. Y está muriendo gente a lo loco. Y yo decía, pero ¿cómo puede ser? Ahora, ¿vos sabés la vida que llevan en esos lugares? ¿Vos sabés lo que sufren los niños? Ahí como contaba el hermano recién en Afganistán, en China también pasa. ¿Saben la vida que llevan los niños en China? No tienen idea la vida que llevan los niños en China. Lo que es el tráfico de niños, es una cosa terrible. ¿Ustedes creen que esos niños prefieren ser violados a diario que morir ahogados? Porque mueren ahogados y se van con el Señor. Es una cosa que decir, cualquiera le decía en el mundo y están todos tan sensibles, pero ¿cómo puede ser tan cruel? ¿Yo cruel? Cruel el que los viola, cruel el que los maltrata y que los obliga a trabajar. Pero Dios, que es amor y que es justo, muchas veces permite esas calamidades para llevárselos antes de que sufran todo lo que están sufriendo. Obviamente a la mente humana esto escapa, esto dice, es una locura. Sí, es una locura para nuestro entendimiento humano, pero para el Dios soberano nada es una locura porque Él está en control de esa situación. Dios es el soberano, no el hombre, no el diablo. Y fue este entendimiento, y con esto terminamos, fue este entendimiento el que le hizo, después de todas las calamidades que vivió Job, le hizo expresar estas palabras que están en Job capítulo 42. Y con esto termino. Fíjense, esto es una persona que por fin entendió que el control de toda la situación la tiene Dios. Porque Job vivió todas estas enfermedades, todas estas cosas horribles que vivió, esta enfermedad, el perder a toda su familia, el perder todos sus bienes, y aún así mantenía su integridad, ¿no? Él seguía diciendo, no culpaba a Dios, pero sí quería una explicación de parte de Dios, ¿sí? No decía que Dios era malo, pero sí que le reclamaba, pero explícame el por qué.
como si el ser humano tuviera el derecho a saber el porqué. Y cuando Dios se le presenta y le habla y le dice, y le explica todo esto que acabamos de ver, es más o menos lo que Dios le dice a Job, que Él es el que gobierna el universo y que nosotros nuestro entendimiento no alcanza. Entonces Job, cuando entiende la soberanía de Dios, dice, Job 42:1 dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¡Wow! Eso es una persona que entendió la soberanía de Dios. Ese fue un hombre que entendió que no tenía derecho, ni siquiera en todas las cosas que había perdido, no tenía derecho a reclamarle a Dios el porqué. Y recién después, y bueno, no lo vamos a leer ahora, pero si lo quieren leer en casa, recién después de que Job dice estas palabras, recién después de que Job reconoce la soberanía y el control absoluto que Dios tiene de todo, y que él no tiene derecho a reclamarle nada, recién ahí Dios restaura su vida y le devuelve el doble de los bienes, el doble de los hijos que tenía. Y todos sus amigos vuelven y le piden perdón por no haber estado ahí ayudándolo, estar echándole la culpa de algo que no hizo. Dios no restauró su vida hasta que él reconoció que el que gobierna es Dios y no él. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.